Compré la casa que soñaba. Y mi marido anunció inmediatamente, mi madre, mi hermana y los niños vivirán aquí. Están demasiado apretados en el piso. Ni siquiera discutas. Ya lo hemos decidido todo. Entonces fue a buscarlos. Pero cuando llegaron a la casa, quedaron atónitos por lo que vieron. Clara se quedó en el umbral de su nuevo hogar, con el corazón latiendo con una mezcla de euforia e incredulidad. El metal frío de las llaves de la casa se clavaba en su palma, anclándola en la realidad de este momento tan esperado. Las apretó con fuerza, como si pudieran disolverse, llevándose consigo su sueño. Esta casa era suya. Solo suya. Durante años, Clara había vivido en un apartamento pequeño y sofocante, bajo la mirada siempre vigilante y dominante de su suegra, Mariana. Cada decisión, cada respiro, parecía requerir la aprobación de Mariana, dejando a Clara anhelando un espacio donde simplemente pudiera ser. Ahora, de pie frente a esta modesta casa en el borde de un tranquilo pueblo arbolado, sintió como el peso de esos años comenzaba a levantarse. La casa, aunque pequeña y necesitada de reparaciones, era un santuario, rodeada de retorcidos manzanos que se erguían como guardianes silenciosos, sus ramas cargadas con la promesa de frutos otoñales. Para Clara, era perfecta, un refugio que había construido con sus propios sacrificios. Clara había pasado casi una década ahorrando para este momento, escatimando y sacrificando pequeñas alegrías, un vestido nuevo, una noche de fiesta, una escapada de fin de semana, todo para guardar hasta el último centavo. Había mantenido su plan en secreto, incluso para su marido, John, navegando cuidadosamente el proceso legal para asegurarse de que la casa estuviera registrada únicamente a su nombre. Esta era su rebelión, su declaración de independencia, un espacio sagrado donde podía recuperar las partes de sí misma que había perdido en la rutina de la vida diaria. Había pasado incontables noches soñando con este lugar, imaginando cada detalle, delicado papel tapiz floral adornando las paredes, el sofá desgastado pero querido de su abuela colocado junto a la ventana, y suaves cortinas hechas a mano ondeando suavemente con la brisa. Imaginaba noches tranquilas, pasadas con un buen libro y una humeante taza de té de manzanilla, el mundo exterior desvaneciéndose mientras disfrutaba del lujo de la soledad. Esta casa no era solo una estructura de madera y ladrillo. Era un símbolo de su resiliencia, un testimonio de su anhelo de libertad y paz. Cuando Clara finalmente reunió el coraje para compartir la noticia con John, su reacción no fue la que había esperado. Su rostro se iluminó con una amplia y entusiasta sonrisa. «Esto es fantástico, Clara», exclamó, su voz rebosante de emoción. Finalmente, espacio para respirar. Ese apartamento tan pequeño era como una jaula. Ni siquiera podíamos darnos la vuelta sin chocarnos. Clara logró una leve sonrisa, pero un nudo de inquietud se apretó en su pecho. Había anticipado una respuesta diferente, una que reconociera su triunfo personal, sus años de tranquila determinación. Quería que John viera esta casa como su santuario, que celebrara su fuerza e independencia. En cambio, sus palabras redujeron su sueño a una solución práctica para su apretada situación de vida, como si la casa fuera simplemente una extensión de su vida compartida, en lugar de su victoria personal. El aguijón de la decepción persistió, pero Clara lo apartó, diciéndose a sí misma que estaba reaccionando de forma exagerada, esperando que John llegara a entender lo que esto significaba para ella. En las semanas que siguieron, el comportamiento de John cambió. Se volvió distante, su calidez habitual reemplazada por un silencio taciturno. Llegaba a casa del trabajo, cenaba solo con los ojos pegados a su teléfono, y se retiraba temprano, dejando a Clara navegando la creciente tensión entre ellos. Lo sentía como una nube de tormenta acumulándose, pesada e inevitable, pero no podía decidirse a enfrentarla. Durante años, había trabajado incansablemente para mantener una frágil paz en su matrimonio, tragándose sus propias necesidades para mantener contentos a los demás. La idea de romper ese equilibrio la aterrorizaba. Sin embargo, la casa, su casa, seguía siendo un faro de esperanza, un recordatorio de que era capaz de más que simplemente soportar. Una tarde, mientras Clara se preparaba para acostarse, John se sentó pesadamente en el borde de su colchón, con la mirada fija en el suelo. «Clara, tenemos que hablar», dijo, con la voz baja y vacilante. «Se trata de mi madre y Sofía. Ellas, están realmente pasando apuros en ese apartamento». El corazón de Clara se hundió, un frío pavor extendiéndose por ella. Había presentido que este momento llegaba, como el primer trueno antes de una tormenta.
Pasando apuros, preguntó suavemente, su voz firme a pesar del tumulto interior. John asintió, todavía evitando su mirada. ¿Sabes lo pequeño que es su piso? No es justo para ellas, especialmente con los hijos de Sofía. Pero aquí, en esta casa, hay tanto espacio. Los niños podrían jugar en el jardín, y todos estarían cómodos. Es perfecto. Clara lo miró, con la mente desbordada. Habló con tanta certeza casual, como si su opinión fuera una idea tardía, como si la casa en la que había puesto su corazón y su alma no fuera realmente suya, sino un bien compartido para la conveniencia de su familia. La comprensión la golpeó como un golpe físico. John no veía esto como su triunfo, su santuario. Para él, era solo metros cuadrados, una solución a los problemas de su madre y su hermana. «John, ¿hablas en serio?», preguntó, su voz temblando con rabia apenas contenida. «¿Estás diciendo que tu madre y Sofía, con sus hijos, deberían mudarse a mi casa?» John finalmente la miró, su expresión de genuina desconcierto. «¿Cuál es el problema, Clara? Somos familia. Las familias se apoyan. Se ayudan mutuamente». La palabra familia resonó en la mente de Clara, cargada de expectativas tácitas. Un nudo se le formó en la garganta, ahogando sus palabras. «Esta es mi casa, John», dijo, su voz quebrándose bajo el peso de sus emociones. «Soñé con esto toda mi vida. Trabajé por ello, ahorré por ello, me sacrifiqué por ello». «¿Quería?», vaciló, incapaz de articular la profundidad de su anhelo. Quería paz, soledad, un espacio donde pudiera ser ella misma sin disculpas ni explicaciones. Quería liberarse de las constantes demandas de la familia de John, del sofocante papel de la esposa obediente. Pero, ¿cómo podía explicar eso a alguien que veía su sueño como nada más que espacio extra? «¿Qué querías, Clara?», preguntó John, su tono con un dejo de impaciencia. «¿De qué se trata todo esto?». Clara se quedó en silencio, sus pensamientos un lío enredado. ¿Cómo podía hacerle entender que esta casa era más que un lugar para vivir? Era su refugio, su esperanza, su prueba de que podía construir algo para sí misma. «Lo pensaré», dijo por fin, forzando su voz a mantenerse uniforme. John exhaló, visiblemente aliviado. «Bien». «Sabía que cambiarías de opinión. Somos familia, Clara. Nos cuidamos mutuamente». Se inclinó, besó su mejilla, y salió de la habitación, su confianza inquebrantable. Estaba seguro de que Clara cedería, como siempre había hecho, reacia a desafiar la autoridad de su familia. Sola en la tenue habitación, Clara se sentó inmóvil, mirando las sombras. Una tormenta de emociones bullía en su interior, rabia, traición y una profunda y dolorosa tristeza. Se sentía como un peón en el mundo de John. Sus sueños despreciados, sus sacrificios ignorados. Cerrando los ojos, invocó el recuerdo de su casa. El aroma de los manzanos flotando por el jardín, el suave crujido de las tablas del suelo bajo sus pies, la cálida luz del sol filtrándose a través de las viejas ventanas. Recordó la abrumadora sensación de libertad que había sentido al entrar por primera vez, la promesa de una vida donde podría respirar libremente. No, pensó ferozmente. No dejaría que se lo quitaran. No dejaría que su sueño se convirtiera en otra obligación. A la mañana siguiente, John salió temprano para ayudar a Mariana y Sofía con su mudanza. Estaba rebosante de confianza, seguro de que Clara recibiría a su familia con los brazos abiertos, como siempre había hecho. Clara se quedó junto a la ventana, viendo desaparecer su coche por la carretera, su silencio cargado de determinación. No intentó detenerlo, no le llamó. En cambio, se giró hacia la casa, con el corazón latiendo con una determinación recién descubierta. Rebuscó en un armario, sacó un viejo pincel y una lata de pintura blanca brillante, y se dirigió al jardín delantero. Sus movimientos eran rápidos, decididos, impulsados por una fuerza que no sabía que poseía. Al anochecer, un letrero llamativo brillaba en el portón delantero, propiedad privada. Prohibido el paso. La casa de Clara. Clara retrocedió, con las manos manchadas de pintura, y examinó su trabajo. Una oleada de empoderamiento la inundó, a diferencia de cualquier cosa que hubiera sentido en años. Por primera vez, tenía el control, no solo de la casa, sino de su vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil.
John estaría furioso. Mariana y Sofía serían implacables. Pero Clara estaba lista. Había terminado de vivir con miedo, terminado de sacrificar su felicidad por los demás. Esta casa era suya, y la defendería con cada gramo de su ser. Entrando, Clara cerró la puerta con llave y corrió las cortinas, encerrándose en su santuario. Se hundió en la vieja mecedora de su abuela, su familiar crujido un abrazo reconfortante. Cerrando los ojos, dejó que el silencio la envolviera. El silencio que tanto había anhelado, un silencio que le permitía escuchar sus propios pensamientos, su propio corazón. Una suave sonrisa curvó sus labios. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente podría ser ella misma. El futuro se extendía ante ella, desalentador pero lleno de posibilidades, y Clara estaba lista para enfrentarlo de frente. Mariana, la madre de John, salió de su destartalado coche viejo con el vigor de una mujer que se libera de una reclusión. Su presencia era imponente, su energía ilimitada, como si estuviera reclamando el espacio ante ella. Sofía, la hermana menor de John, se esforzaba detrás de ella, arrastrando una enorme bolsa a cuadros, abarrotada, mientras intentaba controlar a su enérgica hija, Beatrice. La pequeña, apenas 5 años, no se percataba del peso del momento, sus ojos muy abiertos de asombro mientras contemplaba el entorno desconocido. John se rezagó, cargado con una voluminosa maleta llena de todo lo que su madre y su hermana consideraban esencial para su nueva vida. El trío se acercó a la casa con un aire de derecho, seguros de una cálida bienvenida, sus pasos crujiendo en el camino de grava. Mariana, nunca una de esperar permiso, abrió el portón con un floreo, su actitud de tomar el control tan inquebrantable como siempre. Era la matriarca, acostumbrada a dirigir el curso de su familia, especialmente cuando se trataba de su bienestar. Sofía, jadeando por el esfuerzo de arrastrar su bolso, lanzó una mirada crítica a la propiedad, midiendo mentalmente su potencial para resolver su apretada situación de vida. Beatrice, liberada del agarre de su madre, corrió hacia el jardín, su risa resonando mientras perseguía una mariposa entre las flores. Pero al llegar al porche, un inquietante silencio lo recibió. Mariana había esperado que Clara estuviera allí, quizás con una bandeja de café o una sonrisa de hospitalidad. En cambio, la casa permaneció en silencio, sus ventanas oscuras. ¿Dónde está Clara?, exigió Mariana, su tono cortante mientras se giraba hacia John. Él se encogió de hombros, sacando un juego de llaves de su bolsillo. Probablemente esté adentro, dijo, aunque un destello de duda cruzó su rostro. Vamos a averiguarlo. Se acercó a la puerta principal, insertó la llave y la giró, solo para encontrar la cerradura inamovible. Está cerrada con llave, dijo, frunciendo el ceño. Eso es extraño. Tal vez salió a la tienda. Presionó el timbre, su sonido estridente cortando el silencio, pero no siguieron pasos. La impaciencia de Mariana estalló, su pie golpeando el suelo. Sofía, agotada e irritable, se sentó en un muro bajo del jardín, dejando caer su bolso con un golpe sordo. Beatrice continuó su exploración, ajena a la creciente tensión. John tocó el timbre de nuevo, con más fuerza, luego comenzó a llamar a la puerta, su puño haciéndose más fuerte con cada golpe sin respuesta. Clara, somos nosotros. Abre la puerta, gritó, su voz teñida de frustración. La puerta permaneció obstinadamente cerrada. Entonces, los ojos de Sofía captaron algo, un pequeño letrero escrito a mano, fijado a la puerta. Se inclinó más, conteniendo la respiración mientras leía en voz alta, propiedad de Clara. Entrada no autorizada prohibida. Un jadeo escapó de sus labios, su mano voló a su boca. Mamá, mira esto, exclamó, señalando. Mariana corrió hacia la puerta, su rostro retorcido de indignación mientras leía el letrero. ¿Qué es esta tontería?, siseó, su voz temblando de rabia. ¿A qué cree Clara que está jugando? John se quedó paralizado, su mente luchando por procesar la escena. Antes de que alguien pudiera hablar más, la puerta se abrió con un crujido, revelando a Clara. Se mantuvo erguida, su expresión tranquila pero resuelta, sus ojos ardiendo con un fuego silencioso. Clara, ¿qué está pasando?, exigió John, su voz una mezcla de confusión y exasperación. ¿Por qué está la puerta cerrada? ¿Qué es este letrero? Clara encontró su mirada con firmeza, luego dirigió su atención a Mariana y Sofía,
quienes la miraban con hostilidad apenas disimulada. Esta es mi casa, dijo, con la voz firme y clara. Y yo decido quién vive aquí. Los ojos de Mariana se abrieron con indignación. Tu casa, espetó. ¿Qué hay de nosotros? ¿Sabes lo apretado que es nuestro apartamento? No puedes simplemente echarnos. Clara asintió, su compostura inquebrantable. Entiendo su situación, pero eso no significa que puedan mudarse aquí. Nunca acepté esto. La voz de Sofía se alzó, aguda con traición. Eres tan egoísta, Clara, pensando solo en ti. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Volver a ese horrible apartamento? Clara se mantuvo firme, su voz firme pero tranquila. No soy egoísta. Estoy reclamando mi derecho a mi propio espacio, a vivir mi vida según mis términos, no los suyos. Tienes un deber con tu familia, insistió Mariana, su voz goteando desprecio. Esta es tu responsabilidad. Los ojos de Clara se estrecharon, su determinación se endureció. Mi primer deber es conmigo misma, dijo. He pasado años poniendo las necesidades de los demás antes que las mías, descuidando mis propios sueños. Eso termina ahora. El rostro de Mariana se contorsionó de furia. Nos estás traicionando, escupió. Estás traicionando a tu familia. Clara suspiró, cansada de la confrontación pero reacia a retroceder. No quiero discutir, dijo. Solo quiero que respeten mi decisión. Sofía resopló, su voz teñida de sarcasmo. ¿Respetar tu decisión? ¿Qué esperas que hagamos? Dormir en la calle. Clara negó con la cabeza. No estoy sugiriendo eso. Les pido que busquen otro lugar para vivir, un lugar que les funcione. Hizo una pausa, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves, entregándoselas a John. Me voy unos días, dijo. Tómense este tiempo para pensar en lo que he dicho. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes y deliberados, dejando a John, Mariana y Sofía de pie en un silencio atónito. John la llamó, su voz desesperada. Clara, espera. ¿A dónde vas? Pero Clara no miró hacia atrás. Desapareció doblando la esquina, su resolución inquebrantable. Él sacó su teléfono, marcando su número repetidamente, pero cada llamada quedó sin respuesta. Mariana se quedó rígida, con la respiración pesada de rabia, sus ojos clavados en la puerta cerrada. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, abrazó a Beatrice con fuerza. La pequeña, ahora percibiendo la tensión y comenzando a lloriquear. John miró al suelo, su mente acelerada, su mundo patas arriba. Siempre había asumido que Clara cumpliría, que su naturaleza tranquila significaba que siempre pondría a su familia primero. Claramente, había subestimado su fuerza. Después de un largo y tenso silencio, Mariana espetó, bueno, ¿vamos a quedarnos aquí paradas? Llama a un taxi. No nos quedamos donde no nos quieren. Sofía, aún llorando, se cargó su bolso, sus movimientos pesados de derrota. Beatrice, confundida y cansada, comenzó a quejarse, su pequeña voz sumándose al caos. John, con el rostro una máscara de confusión y dolor, silenciosamente llamó a un taxi. Dejaron la casa, de pie en silencio una vez más, su portón luciendo el desafiante letrero de Clara. Esa noche, John se sentó en el apretado apartamento de su madre, los acontecimientos del día reproduciéndose en su mente como un bucle implacable. Llamó a Clara una y otra vez, envió mensajes implorándole que regresara, insistiendo en que no había querido lastimarla, que solo había querido mantener unida a la familia. Pero su teléfono permaneció en silencio, la ausencia de Clara un rechazo ensordecedor. La rabia surgió en él. Rabia por la negativa de Clara a comprometerse, por lo que él veía como su egoísmo. ¿Cómo podía abandonarlo a él, a su madre, a su hermana? Pero a medida que pasaban las horas, su rabia dio paso a una culpa persistente. Comenzó a reflexionar sobre sus años juntos. Las innumerables veces que había desestimado los deseos de Clara, priorizado las necesidades de su familia por encima de las de ella, asumido que su silencio significaba acuerdo. Se dio cuenta con una punzada de vergüenza de que Clara no lo había traicionado. Simplemente se había defendido, exigiendo el respeto que él no le había dado. John entendió ahora que había dado por sentado a Clara,
asumiendo que su lealtad era inquebrantable, sus sueños secundarios a los suyos. Si quería salvar su matrimonio, tendría que cambiar, no solo en palabras sino en acciones. Intentó llamarla de nuevo, pero la llamada fue al buzón de voz. Dejando caer el teléfono, se cubrió el rostro con las manos, sintiéndose más perdido que nunca. Las palabras de Clara resonaron en su mente: esta es mi casa. Yo decido quién vive aquí. Solo quiero mi espacio. Solo quiero respeto. Sabía que tenía que honrar sus límites, darle el tiempo y el espacio que necesitaba, y demostrarle que podía ser el compañero que ella merecía. Días después, John regresó a la casa solo, con los hombros caídos, los ojos pesados por el agotamiento. Parecía un hombre al que le habían arrebatado su certeza, su confianza habitual reemplazada por una tranquila vulnerabilidad. Clara abrió la puerta, su expresión neutral, ni triunfante ni resentida, pero con una tranquila esperanza. Lo invitó a entrar, preparando café mientras se sentaban el uno frente al otro en la sala de estar. El espacio, ahora adornado con los toques de Clara, paredes recién pintadas, un jarrón con flores silvestres, el sofá de su abuela, se sentía vivo con su presencia, un marcado contraste con la tensión que persistía entre ellos. John rompió el silencio, su voz suave e incierta. «Has cambiado, Clara», dijo, estudiándola con una mezcla de asombro y confusión. Pensé que siempre serías la misma». Clara dejó su taza, el suave tintineo de la porcelana resonando en la habitación. Encontró su mirada, sus ojos claros y firmes. «Fui la misma», dijo, su voz tranquila pero firme. «Durante años, dejé que mi silencio fuera confundido con acuerdo. Viví según las reglas de todos los demás, en una vida que no era mía. He terminado con eso, John. Estoy cansada de ser invisible». Sus palabras lo golpearon como una revelación. Bajó la cabeza, la vergüenza lo inundó. «No lo vi», admitió, su voz apenas un susurro. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para mamá, para Sofía, para nosotros. No me di cuenta de que te estaba lastimando». La expresión de Clara se suavizó, pero su resolución permaneció. «¿A quién estabas ayudando, John?», preguntó suavemente. «¿A todos menos a mí? ¿Alguna vez preguntaste qué quería? ¿Alguna vez me viste? No la esposa que siempre dice sí, sino la mujer con sus propios sueños, sus propias necesidades». John no tuvo respuesta. Se dio cuenta con un nudo en el corazón de que nunca había visto realmente a Clara, no a la mujer vibrante y decidida que tenía delante, sino a una sombra de ella moldeada por sus expectativas. «Sé que tenías buenas intenciones», continuó Clara, su tono ahora más suave. «Pero tus buenas intenciones me hicieron sentir atrapada, como si mi vida no fuera mía. No quiero vivir así nunca más. Quiero vivir aquí, en mi hogar, según mis términos. Quiero ser respetada, ser escuchada. Eso no es pedir demasiado». John la miró, sus ojos brillando de arrepentimiento. «Lo siento mucho, Clara», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Estaba ciego. No vi cuánto te estaba lastimando. Quiero arreglar esto. Quiero ser mejor». Clara lo estudió, viendo la sinceridad en sus ojos, pero sabiendo que las disculpas por sí solas no curarían las heridas. «No sé si puedo perdonarte de inmediato», dijo honestamente. «Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú estás dispuesto a encontrarme a mitad de camino». John asintió, su expresión sincera. «Dime qué necesitas», dijo. Clara respiró hondo, su voz firme. «Primero, esta es mi casa, y yo decido quién vive aquí. Puedes tener invitados, pero no puedes mudar a tu familia sin mi consentimiento. Segundo, necesito que me escuches. De verdad, escúchame. No solo oír mis palabras, sino entender mis sentimientos, mis deseos. Tercero, respeta mis límites, mi tiempo, mi espacio, mis pasiones. No tenemos que ser iguales, pero tenemos que honrar la individualidad de cada uno». John escuchó atentamente, cada palabra calando, remodelando su comprensión de su relación. «Acepto», dijo, su voz firme con determinación. «Quiero aprender, cambiar. Quiero ser el marido que mereces». Clara ofreció una pequeña y cautelosa sonrisa, una que contenía tanto esperanza como cansancio. Sabía que reconstruir la confianza llevaría tiempo,
Pero vio en los ojos de John una voluntad de intentarlo, una chispa del hombre del que se había enamorado. Comenzaron a forjar un nuevo camino juntos, uno construido sobre el respeto mutuo y la comunicación abierta. John hizo un esfuerzo consciente por participar en el mundo de Clara, preguntando por sus sueños, escuchando sus historias, celebrando sus pequeñas victorias. Comenzó a verla no solo como su esposa, sino como una mujer con sus propias aspiraciones, su propio fuego. Clara, a su vez, trabajó para liberar la amargura del pasado, dándole a John la oportunidad de demostrar su valía mientras se aferraba a su recién encontrada fortaleza. Redescubrió su amor por la pintura, llenando la casa con vibrantes lienzos que reflejaban su espíritu. Se reconectó con viejos amigos, dio largos paseos por las calles empedradas del pueblo y saboreó la libertad de ser ella misma sin disculpas. La casa se convirtió en el verdadero santuario de Clara, un espacio que irradiaba su esencia. Pintó las paredes en tonos suaves y cálidos, colgó sus cortinas hechas a mano y arregló flores silvestres en cada habitación. Cada rincón de la casa contaba su historia, un testimonio de su resiliencia y amor por la vida. Una tarde, John llegó a casa con un ramo de margaritas, las flores favoritas de Clara, sus delicados pétalos brillando en el crepúsculo. «Gracias por ser tú», dijo, su voz suave mientras se las entregaba. «Gracias por darme una oportunidad. Te quiero, Clara». Ella tomó las flores, inhalando su dulce fragancia, sus ojos brillando con lágrimas, no de dolor, sino de esperanza. «Yo también te quiero», susurró. «Pero el amor significa respeto, John. Si olvidas eso, me iré de nuevo». John la atrajo hacia un abrazo suave, su voz una promesa susurrada. «Nunca lo olvidaré». Clara le creyó, no ciegamente, sino con una fe cautelosa nacida de sus esfuerzos. Vio los cambios en él, la forma en que escuchaba, la forma en que respetaba sus límites. Pero también sabía que el amor era un viaje continuo, uno que requería vigilancia y esfuerzo de ambos. Clara estaba lista para ese trabajo, lista para luchar por la vida que merecía, una vida de amor, respeto y libertad. Había reclamado su espacio, su voz, su corazón, y nunca dejaría que nadie se los quitara.